Nos enlazamos con Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnista del Financiero, experto justamente en temas económicos. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buena noche. Encantado de platicar contigo nuevamente, Primitivo. Qué gusto saludarte en este arranque de año y en este arranque de la administración de Donald Trump. Jonathan, el tema de los aranceles es un tema que nos tiene muy pendientes y a muchos muy alarmados desde que dejó ver esta posibilidad Donald Trump. Ayer lo retoma, dice, para el 1 de febrero podríamos aplicar aranceles a productos de México y de Canadá si no se ponen las pilas y refuerzan su combate a la migración, por supuesto, retener la migración y también el combate al tráfico de fentanilo. ¿Qué tan en serio podemos tomar ahora, hoy, un día después de la toma de posesión de Donald Trump, esta amenaza, esta medida? El gobierno federal dice, esto no le conviene a Estados Unidos, pero pues ya no sabemos si la lógica impera en estos casos. Bueno, Primitivo, tú lo mencionaste, es una probabilidad, no es un hecho. Y hoy más que nunca conviene fijarse en lo que Donald Trump hace y no en lo que dice. Es decir, si queremos negociar bien, tenemos que ser serios a la hora de analizar información que sea real. Voy a poner un caso muy ejemplar. Hoy fue el primer día de operación de mercados en el mercado financiero, el de los Estados Unidos, después de que Donald Trump tomó posesión. Ayer fue un día de descanso. Y este día de operación, las acciones de las empresas que cayeron fueron, curiosamente, las de producción de petróleo, es decir, la Chevron, la Exxon, cayeron de precio. Y tú dirás, ¿por qué? Si el presidente Donald Trump está diciendo drill, baby, drill, es decir, perforen, hay que sacar petróleo. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Bueno, pues la lógica está en que al perforar allá, lo que va a ocurrir es que caiga el precio del petróleo. Sí. Eso es como con los tomates o el aguacate. Cuando hay mucho, pues el precio cae y lo que espera el mercado es eventualmente una caída en los precios del crudo en función de que haya una mayor producción que además ya se veía venir. Es decir, ya la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos preveía que el precio del petróleo caiga en 2025 como consecuencia de una mayor producción. Entonces, en los hechos, las promesas del presidente Donald Trump ya tienen un impacto. Ahora, ¿por qué no están cayendo las empresas como Ford, como General Motors, como, en fin, cientos de empresas que tienen negocios en México y que exportan allá? Pues si vienen unos aranceles, ¿no? Sería lo lógico, claro, porque pues, van a parar sus operaciones, les van a afectar. Bueno, la razón está en que quienes deciden estas inversiones están al tanto de que este es un mecanismo de negociación de Donald Trump. Entonces, yo insisto en que lo que está viendo el mercado son los hechos y no los dichos, Primitivo. De hecho, estamos viendo cómo, por ejemplo, el precio, el tipo de cambio en México, pues está presionado, pero no se ha disparado, ni mucho menos, vamos, se mantiene más o menos estable. Eso habla de que no hay realmente tanto nerviosismo en torno a una crisis que pudiese generarse, ¿no? Por una represalia de este tipo de parte de Donald Trump. Sí, yo creo que sería también inadecuado decir que no va a pasar nada. Sí. Algo tiene que entregar Donald Trump a quienes votaron por él. Lo que se percibió en un inicio fue que podría imponer aranceles generalizados del 25% para Canadá y para Estados Unidos. Incluso anoche, preguntándole un reportero, asumo yo, porque no pudimos ver la imagen, pero escuchamos el audio, alguien le pregunta mientras él está firmando órdenes si va a imponer aranceles o no. Y él respondió de bote pronto, no lo dijo, digamos, pensado. Dijo, sí, estamos considerando aranceles del 25%. Y luego el mismo personaje le pregunta, ¿y para cuándo? Y él le dice, pues podría ser para el 1 de febrero. ¿Qué quiero decir con esto, Primitivo? Que no es como tal una de las primeras acciones que haya tomado porque él está al tanto de los costos que esto tiene. Lo ponía hace poco una consultora muy importante de Nueva York en términos muy simples. Estados Unidos produce algodón, produce botones, produce todo eso que necesitamos para los pantalones de mezclilla. Eso lo exporta a México y en México transforman ese algodón y esos botones en un pantalón de marca conocida, ¿ok? Sí. Una vez que lo transforman, bueno, lo envían de regreso. ¿Qué pasa si imponen aranceles? Que Claudia Sheinbaum ha dejado muy claro que vamos a imponer aranceles del mismo volumen que ellos impongan. Entonces, si ellos envían ese algodón y esos botones,
México va a imponer un arancel del 25%, entonces van a llegar 25% más caros esos insumos. Luego México los transformará y los enviará de regreso y esos productos, esos pantalones van a costar 25% más. Entonces, ¿cuánto te gusta Bueno, que termine costando un pantalón que costaba $100 hoy en el mercado? claro, el 25% Entonces, de pues va a estar por arriba. 125, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, las repercusiones son inmediatas y esto tiene un impacto electoral incluso, porque la gente está harta de la inflación en los Estados Unidos. De hecho, por eso votaron por Donald Trump. Ahora, hay otro impacto que tiene que Ajá. ver operación misma de las fábricas en los Estados Unidos. Si tú lo que quieres, como lo ha dicho el presidente Donald Trump, es aumentar el número de fábricas, de manufacturas en ese país, lo que podrías tener es un problema porque no tienes suficientes personas para atender esas fábricas en ese país. Hoy mismo, la US Chamber of Commerce ya ha alertado al gobierno de los Estados Unidos de que le falta gente, no le falta trabajo, le falta gente para llenar los puestos de trabajo que hoy ya tiene. Imagínate tú si pones 100 o 1000 fábricas más en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar, Primitivo? ¿Con qué van a llenar esas fábricas? ¿Con qué gente? Los robots todavía no están aquí. Incluso Elon Musk, que bueno, ya casi es lo mismo, pero Elon Musk los ha probado en sus fábricas y le ha fallado la estrategia. Tuvo que regresar a los humanos a trabajar en donde antes había puesto robots. Entonces, atentos, yo sugiero por tercera ocasión aquí contigo, Primitivo, fijémonos en los hechos, no en los dichos. Sí, y bueno, y en las posibles consecuencias. El tema es cómo va, porque tal y como tú lo pones, Jonathan, cómo va a malabarear Donald Trump con el cumplimiento de estas promesas, además cumplimiento de ciertas promesas como el regreso de esos empleos que se perdieron y que parece que son reclamos de generaciones anteriores de estadounidenses y que ya no aplican ahora, justamente por lo que tú estás diciendo. Los estadounidenses ya no quieren hacer esos trabajos, que quizás no querían ya desde hace varios años. Y si a eso le sumas la expulsión de migrantes, pues está generando un problema mayúsculo para la producción allá en Estados Unidos. Sí, recordemos, digo, hay análisis que han hablado de dónde parte todo esto, Primitivo, Ajá. y voy a hablar muy rápido de la historia. La gente está enojada desde 2008, 2009, cuando se le vino la crisis financiera a los Estados Unidos y quienes la pagaron fueron las personas, no los banqueros. Sí. A los banqueros los rescataron. Y desde entonces ha venido creciendo el enojo porque las empresas han venido pagando cada vez más a sus directores generales, a sus CEOs o a sus COOs, en detrimento de los trabajadores de menor escala que han venido separándose o distanciándose respecto a lo que ganan sus líderes. Esto es algo que ellos perciben ya como un enojo intrínseco que han manifestado a través de lo que suelen hacer las naciones. Se enojan con lo desconocido, ¿no? Tratan de resolver el problema rápidamente y lo desconocido somos nosotros, los que no somos blancos y de ojos azules, y ahí es en donde ellos recargan sus insatisfacciones. Yo creo que Donald Trump va a fijar su estrategia en buena medida en atacar, digamos, o evidenciar de alguna manera que está atacando a extranjeros que entraron ilegalmente a su país. Y ahí creo yo que va a descargar mucho de ese enojo que hoy tienen los estadounidenses. Pero, insisto, todavía no hemos visto esas redadas que esperábamos el día 1. Él había dicho que sería un dictador desde el día 1 y que cerraría la frontera está abierta. En fin, hechos, no dichos. Hay que estar pendientes. Gracias, Jonathan. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Primitivo.